Vamos a hacer una oración. Padre, queremos pedirte que tu palabra hoy en esta mañana esté hablando, Dios, en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Y nos permites hoy estar aquí, Padre, y aprender de tu palabra. Que tu palabra, Dios, pueda producir, Dios, el efecto que dice, Dios, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. ¿Sí lo tienen por ahí? Una carta que escribe Pablo a uno de sus hijos espirituales, a un joven que le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu ¿qué? Tu juventud. Está hablando a este joven, a Timoteo. Y saben, a veces cuando uno es joven y quiere hacer cosas para Dios, hay mucha gente a veces a nuestro alrededor que no nos cree que podemos hacer cosas para Dios. Cuando tenemos ganas de hacer cosas, pero hay gente a nuestro alrededor que a veces tiene un poco la juventud y dice, bueno, es joven, todavía le falta, todavía tal vez más adelante. Pero la razón por la cual mucha gente tiene poco nuestra juventud, muchachos, tiene que ver porque a veces nosotros mismos así lo hemos dejado ver, que los jóvenes no somos constantes. Bueno, ya dije somos, ¿verdad? Bueno, que los jóvenes no son constantes, ¿qué más? Los jóvenes tal vez a veces les falta ese amor, esa pasión. Tal vez por ahí en la propaganda encontraron, vamos a pasar aquí, David, ¿me puedes pasar este logo? Por ahí tal vez no vieron este logotipo de Primera de Timoteo 4:12 que dice surgiendo una nueva generación. Acá en rojo un acróstico que dice paso PP y adelantito es fe, amor, conducta, espíritu, palabra y pureza. Y tal vez lo vieron ahí en impreso y decían, bueno, ¿y a qué se refiere esto? Es precisamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no quiero que ninguno tenga en poco tu juventud. En una ocasión Dios nos dio la oportunidad a nosotros de ir a abrir una misión en el estado de Chiapas. En aquel entonces tenía yo 27 años de edad. Y cuando estoy compartiéndole a una persona en una tienda, le estoy hablando acerca de Jesús y se me queda viendo y me dice, oye, pero tú eres muy joven, ¿no? Como para andar de misionero o predicando. Le digo, ¿se le hace? Me dice, sí. Me dice, ¿de dónde vienes? Le digo, soy de San Luis Potosí. Y me dice, de San Luis Potosí. Sí, ya me imagino lo que vas a hacer. Te voy a decir lo que vas a hacer, me dice. Dice, llegaste aquí con tu esposa y tu hijo. Le dije, me preguntaba que con quién había ido. Le dije, vengo con mi familia, está mi esposa, está mi hijo. Me dice, ok. Te voy a decir lo que tú vas a hacer, joven, me dice. De aquí a un poco tiempo tú vas a dejar a tu esposa por una chiapaneca, me dijo. Y los vas a dejar abandonados a tu esposa y a tu hijo para tú irte con otra mujer. Y entonces me le quedaba viendo yo a esta señora y no entendía lo que me estaba diciendo y le digo, ¿por qué comenta eso? Y me dice, ¿sabes? Hace poquito, bueno, hace algunos años, dice, conocimos a alguien que vino de San Luis Potosí, dice un señor, pero ya era grande. Y vino, ¿y qué crees? Se fue con una chiapaneca y abandonó a su familia. ¿Y qué crees? Era de San Luis Potosí. Y yo, en serio, qué coincidencia, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál era en sí el menosprecio de lo que me estaba diciendo? Era porque me veía joven.
En aquel entonces, ¿verdad? Obviamente. Pero Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no quiero que ninguno tenga en poco tu juventud. Muchas veces cuando encontramos la gente en las iglesias, ve a los jóvenes y a veces los tiene en poco porque dice es que a ellos todavía les falta muchas cosas, mucho camino por recorrer. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo es: sé ejemplo. Otra de las características que Pablo le dice a Timoteo es: Timoteo, tú como joven, yo quiero que tú seas ejemplo. Muchos de ustedes jóvenes se han peleado a veces con sus papás porque le han dicho: papá, cuando tú seas ejemplo para mí, entonces me convertiré. Papá, así como eres en la iglesia, así quiero que seas en la casa, y entonces yo seguiré a Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, número uno, no quiero que nadie te menosprecie por ser joven. Pero Timoteo, les quiero pedir a los jóvenes, a ti Timoteo que eres joven, que tú seas ejemplo. ¿A quién le dice Pablo? ¿Sé ejemplo a quién? De los creyentes. Ni siquiera le está diciendo que sea ejemplo de los incrédulos, le está diciendo a aquellos que ya profesan la fe, a aquellos que van a la iglesia. Timoteo, quiero que tú como joven les pongas el ejemplo de cómo se debe de vivir una vida cristiana. Y muchos de ustedes jóvenes están esperando hasta que mi papá entonces me ponga el ejemplo, hasta que los mayores no me pongan el ejemplo. Pero ese no fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Por eso pusimos surgiendo una nueva generación, pero basado en este pasaje que Dios hablaba muy fuerte a mi corazón, que decía: si no sé ejemplo de los creyentes. Y le dice específicamente en qué quiere que sea ejemplo: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué tan complicado es vivir en pureza para un joven? ¿Qué tan complicado es para un joven querer leer la palabra, escudriñar la palabra? Porque Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que tú seas ejemplo en tu conducta, en tu forma de vestir, en tu forma de conducirte. Quiero que seas ejemplo a los demás. Y muchas veces ustedes como jóvenes están esperando que los creyentes sean ejemplo para ustedes. Pero Pablo le dice a este joven Timoteo: Timoteo, primero, no quiero que nadie te menosprecie por ser joven. Pero ¿sabes? Entonces, ¿cómo se logra que en la iglesia no menosprecien a los jóvenes? Solo hay una forma, como Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Cuál es? Siendo ejemplo. En tu forma de hablar, en tu forma de tratar a tus padres, cómo les respondes, cómo te comportas. Y la mayoría de ustedes dicen: es que yo soy así porque mi papá es esto, porque se comporta diferente en casa. Y Pablo le dice a Timoteo: quiero que te olvides de eso, Timoteo. Quiero que tú seas ejemplo a los demás. Es que en la iglesia ahí donde voy, todos los chavos son hipócritas. El grupo de jóvenes deberías de ver qué mal está. Entonces tú empiezas siendo el ejemplo. Qué fácil es agarrar y decir: todo está mal. Pero también qué fácil es llegar y decir: qué padre, llegué a un lugar donde todo está bien. ¿No te gustaría poder tener un testimonio en tu vida y decir: cuando yo llegué a la iglesia, el grupo de jóvenes estaba todo mal, pero yo fui parte del cambio? No llegué cuando todo estaba bien y wow, qué padre, y todo el mundo me abrazaba y me saludaba y era lo máximo, era lo increíble ese grupo de jóvenes, y nada más yo llegué y me integré. Pero ¿y qué tal si no está así en tu iglesia? Pero Dios está esperando que tú seas el ejemplo. Es más fácil agarrar y decir que ya estábamos en un lugar donde ya todo estaba bien organizado y listo para caminar. Pero ¿y cuando Dios te desafía a ti y te dice: quiero que tú seas el ejemplo? Cuando Dios te desafía y dice: yo quiero que tú estés poniendo el ejemplo a los demás, no que estés esperando que todos los demás sean un ejemplo. A menos que nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, tendríamos que esperar a que alguien fuera nuestro ejemplo. Pero tenemos la palabra de Dios, y Dios nos dice que si alguien te ofende, ¿qué debes de hacer? Ya entiendo por qué no somos ejemplo. ¿No debemos de perdonar? Es lo que nos dice la palabra.
Y entonces nosotros empezamos a observar y a ver lo que dice la palabra. Entonces yo tengo que ser ejemplo a los demás. Y Dios hablaba a mi corazón a través de este pasaje. Y nos dice Dios: jóvenes, yo quiero que ustedes sean ejemplo a los demás. No estén esperando que la iglesia sea el ejemplo. Dios nos está desafiando, muchachos, en este día a que nosotros seamos el ejemplo, que podamos marcar la diferencia. Hay cosas que no deberían de existir, pero existen cuando tú le crees a Dios y tu corazón se atreve a amar a Dios. ¿Sabes qué pasó con esas palabras que me dijo esta señora ese día que le compartí? Nada. Tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, ahora ya grande. Y en el estado de Chiapas hay 3 iglesias que están trabajando para Dios. Dios nos dice: jóvenes, quiero que sean ejemplo. Y entonces pusimos ahí, ok, ya me la quitaron, pero decía: surgiendo una nueva generación. Y entonces me la pueden pasar, no me la quiten, por favor. Ok, y entonces dice: surgiendo una nueva generación. Y entonces Dios pone en mi corazón poner este acróstico, que no viene así tal cual aquí como lo leemos en nuestras Biblias, porque primero dice: el ejemplo es palabra, luego conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero entonces hago este acróstico de fase PP, y que es cada una de las características que Dios le pide a Timoteo. Quiero que seas ejemplo en fe, en amor, en conducta, en espíritu, en palabra y en pureza. Pero al hacer este acróstico de fase PP, Dios habla a mi corazón y me dice que dentro del mundo, de la historia, más bien dentro de la historia, siempre hay etapas. Y otra forma de llamar alguna etapa también es una fase. Es un tiempo dentro de la historia, una etapa, una fase. Y Dios decía: Armando, no te tocó vivir en los tiempos tal vez sencillos. Dentro de los últimos tiempos hay muchas cosas que nos pueden asustar. Violencia, la falta de amor que se está terminando, tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Pero dice Dios: en diferentes tiempos yo he levantado a diferentes generaciones para que sean ejemplo. Y si nos vamos a través de la historia, vamos a encontrar a muchos personajes que en momentos críticos y difíciles se levantaron para marcar una diferencia en la historia. Y Dios me llamaba que era una etapa, una fase de palabra y de pureza. Jóvenes, tenemos que vivir esta etapa de la historia donde se ha perdido la palabra, donde se ha perdido la pureza, donde nosotros tenemos que ser ejemplo a esta sociedad, a este mundo, de cómo vivir conforme a la palabra de Dios. Tiene que surgir una nueva generación basado en la palabra de Dios. Fase PP tiene ese acróstico para acordarnos básicamente de las características que Pablo le dijo a Timoteo de que tenía que ser ejemplo. Y tal vez así no es tan complicado. Es fe, es amor, es conducta, es espíritu, es palabra, es pureza. Y que lo puedas tener siempre en tu corazón y en tu mente. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a los jóvenes? ¿En qué teníamos que ser ejemplo? En medio de una sociedad de falta de ejemplos, tú estás esperando un ejemplo, pero ¿por qué no quieres ser un ejemplo? ¿Por qué es más fácil siempre esperar que haya ejemplos a yo querer ser un ejemplo? En mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de conducirme, en mi forma de perdonar, en mi forma de hablarle a mis padres, en mi forma de amar a mis padres. Cuando estaba joven, uno de mis sueños era saber qué se podría sentir ser padre. Cuando Dios me da la oportunidad de conocer a mi esposa aquí en la iglesia y nos casamos, y de lo que estaba en mi corazón era la emoción de ser padre. Cuando nos casamos, a los 2 meses por ahí tenemos la noticia de que mi esposa está embarazada. Bueno, yo no grité en el hospital porque mi esposa no me dejó, pero era una emoción. ¿Sabes qué me emocionaba?
el saber lo que Dios sentía como padre. Yo decía, qué increíble que Dios nos da la oportunidad de experimentar a nosotros lo que es ser padres, porque Dios es padre. Pero yo muchas veces me preguntaba, Señor, cuando yo era joven oraba y le decía, Señor, quisiera que mis hijos fueran bien obedientes. Y me decía Dios, lo mismo quiero de ti, mi hijo. Así que Dios está esperando como padre que nosotros seamos ¿qué? Obedientes, que seamos ejemplo, como Pablo se lo decía a Timoteo. Y entonces Dios está esperando que nosotros seamos ejemplo. Pero dentro de lo que era el saber, el sentir lo que era ser padre, era una emoción indescriptible. Cuando mi hijo nació, bueno, ¿qué les puedo decir? Era una emoción increíble. Soñaba siempre con, cuando estaba chiquito, traerlo de la mano, andar caminando por él ahí en las plazas. Y cuando se dio aquello, yo tenía eso en mi mente y en mi corazón. Y me acuerdo cuando estábamos allá de misioneros en Chiapas, que andaba recorriendo las plazas y con mi hijo caminando así de la mano, y ya saben, así el pecho erguido, cabeza levantada, presumiendo a todos, ¿verdad? Que era papá. Era una emoción increíble. Yo decía, Dios, gracias por permitirme experimentar lo que se siente ser padre, Dios. Conforme va creciendo mi hijo, teníamos un programa en la radio en Chiapas, y algunas personas me decían, pastor, usted quiere mucho a su hijo, siempre en los mensajes habla de su hijo. Y yo, en serio, ni cuenta me había dado. Pero cuando nuestro hijo va creciendo, entra de repente en una adolescencia, y un día habla con nosotros. Un día, bueno, esa plática yo la recuerdo conmigo. Él se sienta en el sillón, estamos sentados ahí enfrente, tendría, no sé, 16 años, tal vez, no lo recuerdo. Y me dice, papá, quiero decirte una cosa. Sé que siempre me has llevado a la iglesia, me has enseñado de todo, pero quiero decirte una cosa. No quiero que me vuelvas a decir que yo soy cristiano. No quiero ser cristiano. ¿Tú sabes lo que eso significa, esas palabras al corazón de un padre? Que sabe, hablando de un padre que conoce a Dios y que sabe que lo mejor que nos puede pasar es estar en Dios. Y ahí estaba mi hijo diciéndome, no quiero que me vuelvas a decir que soy cristiano. Él estaba aprendiendo a tocar música. Me decía, y papá, me voy a dedicar a tocar música, y quiero decirte que escucho música de todo y la voy a seguir escuchando. Me le quedé viendo a los ojos. Le dije, muy bien, se llama Armando, entonces yo le digo Mandy, me quedé así desde chiquito. Le digo, Mandy, muy bien, ¿ves aquella puerta? Está muy amplia. Si tú decides no ser cristiano, si tú no quieres vivir conforme a las reglas de una familia cristiana, yo no puedo hacer nada. Mi labor como padre ha sido enseñarte, ha sido mostrarte un camino, y sé que es lo mejor que tienes para tu vida. Pero si tú no quieres y quisieras vivir como tú quieres, no será bajo este techo, no será bajo esta casa. La puerta está amplia y te puedes ir. Entonces él se me queda viendo y dice, no, tampoco, no era para tanto, no. Porque él me decía, yo ya no voy a ir a la iglesia, no me pidas que vaya contigo los domingos, no. Y le dije, ok, o sea, no me pidas entonces que te dé de comer, que te dé un techo. ¿Quieres vivir bajo nuestro cuidado? Mientras sea así, el día que te cases podrás hacer lo que tú vistes, pero mientras vivas en este hogar, bajo este techo, tendrás que seguir bajo la cobertura de tus padres. Me dijo, es que no se vale, es que no tiene sentido. Además, a mí me gusta la música y yo quiero ser famoso y quiero ser popular. Y entonces le dije algo y le dije, ok, vamos a hacer una cosa, mi hijo. Le dije, mira, te voy a hacer una propuesta, ¿va? Estudia, sé famoso, estudia música, sé famoso, y el día que estés enfrente de un estadio lleno y toda la gente ahí gritando y poniendo bien alegre y contento, le digo, vamos a hacer una cosa.
paras el concierto y con el micrófono en mano dices: ¿saben por qué estoy aquí? No estoy aquí, no llegué hasta aquí porque mis padres me apoyaron. Estoy aquí porque yo llegué solo, porque estos fueron mis sueños y mi papá me llegó a correr de la casa y mi papá no quiso apoyarme en mis sueños y por eso es que estoy aquí. Le digo: tal vez yo te vea en un video, tal vez te vea en la tele, tal vez vea aquello que hiciste y yo entenderé que al final de cuentas sí, no te apoyé en ese sueño que tenías. Te hago ese reto: sigue la vida que tú quieres, los sueños que tú tienes, y un día te veré en el estadio, un estadio repleto, y tú diciendo esas palabras para decirle a la gente que no llegaste ahí precisamente por el apoyo de tus padres. Lo entenderé, pero no me pidas que yo me conforme con que tú no sigas a Dios. Total, terminamos ese día la plática diciéndome: está bien, papá, no te voy a ganar, me voy a quedar en casa, voy a hacer todo lo que tú me dices, pero no quiero que me vuelvas a decir, ni le digas a nadie que yo soy cristiano, porque no lo soy. Le dije: está bien, es tu decisión, pero entonces mientras estés en casa seguirás las indicaciones. Me dijo: sí. Estuvimos orando, mi esposa y yo. Un día lo tengo muy presente, era martes en la mañana. Eran por ahí de las 7 de la mañana, estábamos orando en este espacio, mi esposa y yo. Y cuando estamos orando por nuestro hijo, escucho una voz, la voz de Dios que me dice: Armando, ¿te acuerdas de la historia de Elí y sus hijos? Del sacerdote Elí, de sus hijos. Y entonces yo dejé de orar y solamente escuchaba aquella voz, y entró ese diálogo y le dije: sí, Señor, me acuerdo de esa historia. Me dijo: mi enojo con Elí fue porque nunca fue tropiezo, nunca se interpuso para sus hijos. Él los dejó que ellos hicieran lo que quisieran. La labor tuya, Armando, como padre, era que no dejaras que tu hijo hiciera lo que quisiera. ¿Y saben qué escuché que me dijo ese día? Lo hiciste. No dejaste que tu hijo se comportara como él quería. Solo que hay un problema, escuchaba que me decía: tú no puedes cambiar su corazón. Pero yo no pedí que tú cambiaras su corazón. No le pido a los padres que cambien el corazón de sus hijos. Eso solamente lo puedo hacer yo. Lo que les pido a los padres es que sean estorbo a sus hijos para lo malo. Y me dijo: Armando, tú lo hiciste. Estoy contento contigo porque no lo has dejado. Estamos hablando de 2 años más o menos, de repente de mucha intensidad en la casa. Un día mi esposa me habló y me dijo: Armando, yo estaba en la iglesia, ella se había quedado en casa, y me dijo: Armando, ven por favor, mi hijo se ha puesto un poco violento, necesito que vengas a casa. Y cosas así más o menos durante un periodo de 2 años. Y como padre te vuelvo a recordar esa experiencia de saber, de ser padre, de tener un hijo, esa experiencia increíble. De repente te encuentras ahí luchando y queriendo que tu hijo quiera conocer de Dios. Y ese día en la mañana, cuando terminamos de orar, volteo con mi esposa y le digo: Anita, tuve una plática con Dios. Me dijo: ¿qué pasó? Y le platiqué lo que ahorita te acabo de platicar, se lo platiqué a ella terminando la oración ese día. Y pues ella así como que, pues sabe que se habrá fumado, ¿verdad? Hoy mi esposo, pero bueno, me dijo: no, pues qué bueno, pues está bien, ¿no? Ese día martes, esto fue algo que me sorprendió de parte de Dios, pero ese día martes, mi hijo llega, estábamos aquí en la iglesia, él llega de la escuela. Y le llamamos allá a la sala porque aparte íbamos a tratar otro asunto por ahí con él de rebeldía y todo eso. Le dijimos: oye, necesito hablar contigo. Y él me dice: ¿sabes qué, papá? Pues no es cierto. Y ya empieza, ya sabes, a defenderse y todo eso. Y dentro de la plática llega un momento en el cual él se quebranta y dice: papá, quiero hacer una cosa, por favor. Quiero hablar a solas contigo. Puedes pedir a mi mamá que si se puede salir, quiero hablar a solas contigo. Y le digo: sí, está bien. Le digo a mi esposa: permítenos este tiempo.
Y entonces él empieza a platicar conmigo y me dice: papá, muchas veces he querido cambiar, la verdad es que sí he querido. Hace poco me peleé con mi mamá, me metí a bañar y cuando estaba bañándome, Dios me quebrantó mi corazón, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Cuando yo salí de bañarme, fui con mamá y le dije: mamá, perdóname, las cosas no quiero que sigan así. Pero pasaban 2 días y al rato yo estaba igual, de enojado contra ustedes, furioso contra ustedes. Y entonces me empieza a platicar aquello y me dice: papá, cuando fui a la secundaria conocí a un amigo que era satánico. Vi que él hacía conjuros y yo hice un pacto así, porque un amigo que era satánico lo hizo. Le dije: ¿y tú lo hiciste? Dijo: sí, yo lo hice. Dice: después me gustaba una muchacha y yo dije: a ver, voy a hacer eso, voy a hacer la prueba a ver si es cierto que funciona. ¿Y saben qué me dijo? Sí funciona, pero no se crean. Ya todos están con cara de querer anotar cuál es. Y él me decía: papá, cuando después de ese tiempo, cuando yo iba en el camión, por ejemplo, y veía un letrero que decía se leen la mano, se echan las cartas, yo me sentía atraído a querer entrar a esos lugares. Empecé a sentir un rechazo hacia las cosas de la iglesia. Y dice: y no entiendo. Y me dice: papá, hice mal, ¿verdad? Y empieza a llorar y le digo: creo que sí. Papá, escucho voces en mi cabeza, voces que me dicen qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Voces que voy caminando en la calle y me van hablando y me dicen, o inclusive voy a escribir y voy a agarrar el lápiz y me dicen: no, con la derecha no, agárralo con la izquierda. Dicen cosas desde sencillas hasta más complicadas, pero voces en mi cabeza me dicen qué hacer y qué no hacer. Y empieza a llorar y me dice: papá, tengo miedo, estoy empezando a tener miedo, algo de adentro de mí me está empezando a dar miedo. Y pude volver a sentir lo que siente un padre. Le dije: mi hijo, no tengas temor, ese temor que sientes es porque sabe eso que tienes adentro de ti, que le quedan los segundos contados. Hoy vas a ser libre. Y le hablo a mi esposa y le digo: ven, vamos a orar por nuestro hijo. No sé cómo describirte esta escena, pero mi hijo se agarró del escritorio donde estaba enfrente, se me queda viendo y me dice: papá, me voy a morir, papá, me van a matar. Le digo: no te va a pasar nada. Y me empieza a platicar: papá, dentro de la música que me empezó a gustar, empecé a escuchar música en inglés, pero ni siquiera sabía qué decían. Dice: apenas hace poquito empecé a buscar la traducción y quiero pasarte una de esas letras de las que él estaba escuchando. ¿La podemos pasar, David? ¿O quién está ahí en el staff? Dice, por ejemplo, este canto que él después buscó la traducción de lo que estaba cantando de un grupo muy famoso en inglés. Y esto fue lo que él se dio cuenta que decía el canto: cuando los días son fríos y las cartas se retiran y los santos que vemos está todo hecho de oro, cuando todos tus sueños fallan y los que nos saludan es el peor de todos y la sangre de carrera rancio, quiero ocultar la verdad, quiero darle cobijo, pero con la bestia interior no hay nada que podamos esconder. No importa lo que creamos, todavía se hacen de la codicia. Este es mi reino. Este es mi reino. Cuando sientes mi calor, mírame a los ojos. Es el lugar donde esconder mis demonios. Es el lugar donde esconder eso. Evité el contacto para cerrar. Está oscuro en el interior. Es el lugar donde esconder mis demonios. Es el lugar donde esconder eso. Cuando la cortina de llamada es el último de todos, cuando las luces se desvanecen, todos los pecadores arrastrarse. Así que cavaron su tumba y el baile de máscaras vendrá llamando en el desorden que hiciste. No quiero defraudar, pero estoy obligado, infierno, aunque esto es todo para ti, no quiero ocultar la verdad. No importa lo que creamos, todavía se hacen de la codicia. Este es mi reino.
Dicen que es lo que puede, porque dicen que es un fundido, se vuelve a mí en mi alma, tengo que dejarte ir, tus ojos brillan tan brillante, quiero ver esa luz, no puedo, escapo esto ahora, a menos que me enseñes. ¿Hay algo más? Ok, bueno, dentro de la canción habla mucho de esa palabra de demonios, y mi hijo dijo: mira papá, la verdad me gustaba tanto esa música, pero cuando vi la traducción, te soy honesto, sí me asusté. Yo dije: ¿qué estoy cantando? Otra canción muy famosa, a lo mejor por ahí, de un cantante muy famoso llamado Bruno Mars, está este otro canto que a él le gustaba mucho, y dice en esta parte de una canción de él, bueno, dice ahí esa palabra, ¿verdad? Oh, mierda, dice: soy un hombre peligroso con algo de dinero en el bolsillo. Tantas chicas bonitas me rodean y ellos sin darse cuenta. ¿Por qué te enfadas? Arregla tu cara, no es mi culpa, todos están bromeando. Jugadores, poned los anillos del meñique apuntando hacia la luna. Chicas, ¿qué tratan de hacer? 24 quilates de magia en el aire, de la cabeza a los pies, atento. El segundo verso es para los estafadores, gángster, zorras malas y amigos feos. Jaja. ¿Puedo predicar? Tengo que enseñarles cómo un chulo entra primero. Te tomas un trago, haces tu entrada, te gastas el dinero como si el dinero no importara, demasiado fresco. Culpa a Jesús, hashtag bendecido, no están listos para mí. Este tipo de canciones que en inglés se vuelven muy populares, y que las empezó a escuchar cuando se le ocurrió empezar a ver la traducción, pues se empezó a dar cuenta que no era muy sana, o al menos de acuerdo a lo que le hemos enseñado obviamente desde pequeño. Entonces él empieza a asustarse, y ese día, mientras está ahí diciéndonos que hizo un pacto y que escuchaba este tipo de canciones, él se me queda viendo y me dice aterrado: papá, tengo miedo, hay algo dentro de mí que me va a matar, hay algo dentro de mí que me va a matar. Le dije: no te preocupes, aquello va a salir en este momento. Le hablo a mi esposa, le digo: ven, vamos a hacer una oración por mi hijo, por nuestro hijo. Estamos orando por él. Él está ahí. Cuando yo lo volteo a ver, él está agarrado con los puños encerrados en el escritorio, y los aprieta fuertemente, y él solamente decía: papá, me va a matar. No sé qué experimentaba por dentro, pero él sentía que algo lo iba a matar y que no lo iba a dejar. Cuando estamos orando, después de un ratito de estar orando, él hace un suspiro y empieza y deja las manos de empuñarlas y se queda tranquilo. Me he dado cuenta que aquello había salido. Pero entonces empezamos a orar para que la presencia de Dios lo llene, y la presencia del Espíritu Santo lo llene a su vida. Cuando terminamos de orar, me dice: papá, necesito, por favor, ese día íbamos a ir a dar un estudio, y me dijo: papá, por favor, ¿podrías hacer algo por mí hoy? Le digo: ¿qué? No vayas a dar el estudio, quédate conmigo y acompáñame, necesito ir a pedir perdón a muchas personas. Ese día lo acompañamos, lo llevamos a diferentes lugares, y ¿sabes qué fue lo único que hizo? Llorar en aquellas casas. Y aunque nosotros sabíamos que de alguna manera había aún dentro de las cosas algo también le pudieron haber hecho a él, nunca dijo ni siquiera de chiste: es que tuve este comportamiento porque también es que pues ustedes, o nada. Simplemente decía: perdónenme, no tengo excusa, perdónenme. Y estaba llorando y llorando y llorando y llorando, pidiendo perdón. Hay cosas en nuestras vidas a veces que ser verdaderamente libres se vuelve complicado. Volvimos a recuperar a nuestro hijo, lo vimos con alegría, y obviamente con muchas fallas, pero ahora lo vemos con ese gozo, con esa alegría de querer hacer cosas para Dios, de servir a Dios. La verdad, jóvenes, es que tal vez hoy estás aquí y no tienes un buen comportamiento y no tienes un buen ejemplo
en fe, en amor, en conducta, en espíritu, en palabra y en pureza. Y estás esperando que alguien más lo sea. Pero muchas veces tú no quieres tomar el desafío de serlo. Y en otras ocasiones hay algo que no te lo permite. No sé qué es lo que has vivido en tu escuela, no sé qué tipo de amigos has conocido, no sé si escuchas voces también cuando vas caminando. Saben, hace poquito salió una película del universo Marvel. ¿Cómo se llama, Mandy? Venom. Que cuando la vio mi hijo dice, a mí me pasaba eso. Digo, si no la han visto ni la vean, ¿va? Pero mi hijo decía, en esta película, este personaje, hay alguien que le habla y le dice qué tiene que hacer. Habla básicamente de una posición y es una historia de superhéroes. Pero todo eso está inundando y a veces hay cosas que te están gustando, que te obsesionan, que tú quisieras hacer algo diferente, pero hay algo que no te deja, o has tenido emociones y has dicho, hoy quiero hacerlo, pero y luego pasan 2, 3 días y se te acaba aquellas ganas de querer ser ejemplo. ¿Cuánto necesitamos, muchachos, el tener en nuestro corazón la palabra cuando Dios dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo? Pudimos experimentar con nuestro hijo ver esa libertad, y que en un momento dado nosotros como padres nunca supimos lo que él había hecho en lo secreto allá en la escuela. Y él pensaba que por haber hecho ese pacto él ya no tenía la posibilidad de ser libre ni de servir a Dios, y que iba a estar atado. Y algo dentro de él le decía que ese temor que él sentía era como para que se fuera y saliera corriendo. Cuando terminamos de orar me dijo lo siguiente, me dijo, papá, cuando estaban orando por mí, no sabes las ganas que tenía de golpearte. Cuando yo vi que él estaba empuñando las manos, era porque él quería callarme, que dejara de orar, pero a golpes. Algo obviamente no lo dejó, lo mantuvo ahí atado a las manos y no permitió que hiciera nada. Pero ¿cuántas veces vamos? Dice la palabra de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El problema de nosotros es que a veces ignoramos todo el mundo espiritual que existe a nuestro alrededor y creemos que lo único que existe es lo que vemos. Muchos de ustedes inclusive se han alejado un poco de Dios porque dentro de su círculo en la escuela les dicen que Dios no existe, que Dios no es real. Yo estudié en la Facultad de Ciencias aquí en la Autónoma, y cuando a mí me hablaron de Dios, en ese momento yo era ateo, porque los maestros te enseñan que no existe aquello que no ves. Pero ese día que Dios me tocó, ese día que Dios hizo la transformación en mi vida, le dije, Dios, te voy a servir con toda mi vida y con todo mi corazón, Dios. Porque entendí que no era, todo lo que existía no era solamente lo que veía. Hoy en día los médicos se dan cuenta que hay muchas enfermedades que vienen a veces con problemas que desarrollamos a través de enojo, a veces de amargura, de tantas cosas. ¿Y cómo es que se desarrolla todo eso de lo que no vemos y se transforma en algo material que sí vemos y sentimos? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Dios es real, Dios es bueno y quiere cosas buenas para ti. Hoy Dios en este día te quiere decir, yo te puedo hacer completamente libre para que me sirvas. Tal vez tienes sueños, tienes anhelos, o algunos de ustedes ya se han alejado tanto de Dios porque en la escuela, los amigos, la música, todo lo que está a tu alrededor, has terminado diciendo, Dios no existe. Dios es tan real, Dios es tan bueno. ¿Sabes por qué hoy mi hijo sigue a Dios? Él experimentó el terror de algo malo dentro de él que lo quería matar. Él sabe que el enemigo no está jugando. Tienes que saber que hay alguien que quiere destruirte y amargarte, y no quiere verte sonriendo, y no quiere verte sirviéndole a Dios. Pero hay alguien que te ama tanto que quiere que tu vida sea diferente. Y hoy en este día Dios
te quiere hablar a través de 1 Timoteo 4:12. Que nadie tenga en poco tu juventud. Jóvenes, atrévanse a soñar, pero sobre todo atrévanse a ser ejemplo. Los desafío, ¿por qué no son ejemplo a nosotros los pastores jóvenes? ¿Por qué no nos dicen cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que hacer las cosas? Si alguna vez has hablado de tus pastores, ¿por qué no lo muestras con el ejemplo y no a través de enojo? ¿Por qué no queremos ser ejemplo a los demás? Dice, sé ejemplo a los creyentes. Hoy yo los desafío a que seamos ejemplo. Y si todo a tu alrededor dices, no, es que el grupo de jóvenes donde yo estoy está todo mal, con mayor razón, atrévete a ser parte. Y cuando se hable de un gran grupo de jóvenes, tú podrás decir, cuando yo estaba muy mal, pero yo fui parte del ejemplo. Dios te estará desafiando todos los días en tu vida. Yo quiero que te pongas de pie hoy en esta mañana. Y yo quisiera hacer un llamado. No sé si nos pueden acompañar, Abraham. Yo quisiera, antes de pasar a la siguiente plenaria, nada más, si tú te has sentido que a veces has querido pero no puedes, o tú sabes dentro de ti que alguna vez has hecho un pacto, tú sabes que has estado escuchando cantos acerca de demonios y de cosas así, y lo sabes, y tal vez nunca lo habías relacionado, pero todo eso espiritual a veces no te ha permitido el poder ser libre. ¿Por qué no dejas que Dios hoy se mueva en tu corazón? ¿Has escuchado tal vez voces en tu interior que te hablan para hacer cosas malas? Para decirte no le obedezcas a tus padres. Mira, habla en contra de tus pastores. Mira, habla en contra de las autoridades. Tienes que saber que hay alguien que te quiere amargar la vida, pero hay alguien que vino a dar vida y vida en abundancia. Y si tú has hecho en alguna ocasión esto, hoy tengo que decirte en esta mañana que tal vez tengas temor de pasar, porque aquello que está dentro de ti te dice no pases, porque no quiere irse de ti. Pero Dios hoy quiere liberarte. Todos con los ojos cerrados. Y quisiera pedirte en esta tarde, si tú sabes que has hecho algo espiritualmente que no ha sido correcto, ven en paz al frente. Deja que oremos por ti y que hoy la presencia de Dios traiga libertad a tu vida. No sigas viviendo de la misma manera. No sigas viviendo en ataduras. Deja que hoy Dios te liberte. Ven hoy. Ha habido ataduras en tu vida, ha habido pactos, ha habido cosas en tu vida que no te han dejado ser libre. Has tenido emociones y has querido, dices, hoy sí me levanto, hoy sí le sirvo a Dios. Pero algo pasa al día siguiente y todo se desvanece una vez más y los sueños se van. Ven, deja que Dios te liberte. Deja que Dios te liberte. Deja que Dios te liberte. Tal vez la pornografía no te quiere soltar. Pecados sexuales, falta de perdón, la amargura en tu corazón. Vamos, hoy es tiempo de ser ejemplo. Hoy es tiempo de ser ejemplo. Hoy está aquí el único que puede cambiar tu corazón. Nadie más de nosotros lo puede hacer. Solamente Dios es el único que puede cambiar corazones y transformar corazones. Padre, ven el Señor, Espíritu Santo. Ven y trae libertad, Dios, en este día. Ven y liberta, Padre. Ven y liberta a estos corazones, Señor, en este día. Ven y liberta, Dios. Trae libertad y sanidad. Quisiera pedirle a los pastores si nos pueden apoyar, Pastor Natán, Pastor Marcos, algunos de los servidores de la iglesia, vengan, vamos a orar.
Vamos a declarar libertad sobre estas vidas. Libertad, 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 libertad. En el nombre que es sobre todo nombre. Libertad en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo hoy trae libertad, trae sanidad. No más ataduras, no más ataduras. En el nombre de Jesús se rompe toda atadura.